Sonidos culturales y musicales es una cápsula auditiva en formato de podcast que busca dar a conocer los distintos espacios culturales y artísticos de Yungay a través de la plataforma Agenda Yungay, una comunidad dedicada a visibilizar los procesos creativos que se desarrollan en el barrio. A través de una conversación distendida, grabada en el Museo del Sonido y postproducida por la radio Centro Cultural Manuel Rojas, cada uno de los espacios culturales que conforman esta comunidad barrial entregarán sus historias, además de darnos a conocer su trabajo y sus próximos desafíos. Esto es Sonidos Culturales y Musicales de Agenda Yungay. Estamos en Sonidos Culturales de la Agenda Yungay y vamos a conversar en esta ocasión con un lugar inspirador para las nuevas generaciones, para las viejas generaciones. Un lugar que se recuperó en algún momento, que se ha transformado también en un ícono del barrio Yungay, que es la Biblioteca de Santiago. Marcela Valdés, un gusto tenerte acá conversando con nosotros, directora de la biblioteca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta genial invitación e idea. Oye, le hemos hecho esta pregunta inicial a todos para abrir la conversación, porque es música, es sonidos, es sensación sonora. ¿Con cuál crees tú, sonido, sensación sonora, musicalidad, podríamos pensar la Biblioteca de Santiago? Yo creo que la Biblioteca de Santiago es música en su más amplio espectro. No sé si la definiría con un sonido en particular. Podría decirte cómo la identifico yo, ¿verdad? Siempre, desde el momento en que se creó la Biblioteca de Santiago, yo pensé en aquella canción de Santiago Los Extremos, A mi ciudad. Porque creo que la Biblioteca de Santiago es justamente eso, es a mi ciudad, como refugio, resistencia, como un espacio. También una balada que es muy armoniosa. Exactamente, sí. Y esto que ha tenido la biblioteca, que dicen mucho... Perdón, y con una letra muy potente, que tiene que ver con el retorno a la democracia, justamente con ese espacio de soñar un espacio, una ciudad de equidad, de libertad, de democracia, de ese refugio. Claro, ya eso mismo te iba a plantear, de cómo se construyó, cómo se pensó, que se ideó, que sea una biblioteca que no tenga esta lógica como del armatoste y los libros nomás y los fríos y el silencio, sino que sea un espacio mucho más interactivo. Claro, la Biblioteca de Santiago finalmente la piensan personas justamente para personas. Siendo las bibliotecas públicas justamente el espacio, yo siempre lo he planteado, el espacio más democrático de una sociedad, porque efectivamente es un espacio para todos y todos, un espacio seguro. Y en ese sentido, la trayectoria, porque me imagino que, no sé si costó, por decirlo como el verbo, de que la gente entendiera que estaba el espacio de la biblioteca, o cuando partió evidentemente con menos gente o que se conocía menos, hasta que ya se fue boca a boca, estudiante a estudiante, familia a familia, encontrando este espacio y este lugar a hacer algo que entendemos, y ha sido muy mencionado también en estas conversaciones que hemos tenido en estos podcasts, hacer un lugar que se integró en definitiva al barrio Yungay. Cuéntanos un poco esa trayectoria. Sí, la Biblioteca de Santiago este año cumple 20 años, ¿verdad? Y desde un inicio justamente tuvo una relación directa con el barrio. En los inicios previos a la construcción, incluso cuando se estaba planteando recién el proyecto, se hizo un estudio de base cero, donde hubo reuniones justamente con los vecinos, con las instituciones, organizaciones del barrio que existían en ese minuto, el hospital, una serie de organizaciones que estaban en torno a la biblioteca y que era el barrio Yungay. Entonces, desde ese momento, justamente la biblioteca no fue un espacio que se instalara en el barrio, sino que finalmente fue un espacio que indudablemente se insertó en el territorio, pero con el territorio. Entonces, en ese sentido, ha sido, yo creo que la valoración que tú mencionas tiene que ver justamente con que ha sido un espacio que siempre ha sido reconocido por el barrio, ¿no? Porque no usurpó un espacio, sino que se integró justamente a un espacio. Y eso yo creo que es un trabajo interesante cuando las instituciones, en general las instituciones culturales, hacen ese trabajo justamente de estar presentes en el territorio, ser parte de ese territorio. La biblioteca, bueno, ha pasado por innumerables hitos y momentos. Tuvimos una pandemia
que de alguna forma nos impactó a todas las instituciones, que hizo cambiar mucho también nuestro servicio, nuestras miradas, nuestros usuarios también, el trabajo presencial, el trabajo virtual, el trabajo híbrido. Entonces, en ese sentido, a lo largo de 20 años, indudablemente que hay hitos. Es una biblioteca que siempre ha tenido muchas personas, muchos visitantes, porque justamente plantea un modelo innovador, donde, si bien es cierto, es un espacio de libros, pero es un espacio también de encuentro. Claro, y en esa lógica, que mucha gente lo sienta así, juntémonos en la biblioteca, vamos un rato a hacer esto y después salimos o al parque o al MAC o a Matucana 100. Te lo dice un ex hispano. Entonces yo hacía ese trayecto en la Alameda Santo Domingo, y claro, para nosotros estaba el liceo, el Isaura y Latón nomás, claro. Y ahí para adelante esa escuadra era como solitaria en ese tiempo, a principios, a finales de los 80, a principios de los 90. La verdad, las bodegas de la División de Aprovisionamiento del Estado. Claro, por eso te digo, entonces ahora encontrarlo como esta explanada que te invita a ingresar, ¿tú crees que ha sido un ejercicio arquitectónico que también abraza, como tú muy bien dices, se insertó en el barrio de esa manera? Yo creo que más allá del tema arquitectónico, sin quitarle validez, por supuesto, tiene que ver con el tema servicio, lo que te pasa finalmente dentro de ese espacio. Y yo creo que no solamente quisiera hablar de la Biblioteca de Santiago en particular, sino que en general de las bibliotecas públicas. Lo que sucede finalmente en una buena biblioteca pública no tiene que ver con sus colecciones, con sus libros, con su mobiliario, sino que justamente con la posibilidad de generar comunidad. Y siento que de alguna forma lo que ha hecho la Biblioteca de Santiago y muchas otras bibliotecas públicas a lo largo del país es justamente el generar esa comunidad que es una comunidad biblioteca de Santiago. Tal vez es una cosa medio romántica, ¿no? Porque cuesta generar parte del amor al libro, ¿no? Pero es parte, claro, y el amor finalmente también a generar esos espacios de encuentro Cuando comunitario. yo me siento acogido para ir a pedir un libro, amo el libro y después sé que lo voy a devolver a un lugar donde además voy a volver a ser acogido, entiendo que se empieza a generar una dinámica afectiva muy importante. Claro, ¿no? y donde indudablemente el tema arquitectónico es importante y el mobiliario es importante y la luz, y efectivamente el tener ciertas condiciones que te sean amables. Pero lo que finalmente valoras es esa experiencia de servicio, ¿no? Donde efectivamente te sentiste bien porque interactuaste también con otra. Y Marcela, una pregunta. ¿Has tenido como historia o recuerdo de alguien que, no sé, llegó a los 12, 13 y ahora son 20 años, es decir, tiene ya mucho más años y sigue yendo tal cual iba esa hecho, adolescente o adolescente nos ha pasado de personas que hoy día vienen con sus hijos, con sus nietos, ¿verdad? Que fueron creciendo. Con los nietos ya. Exacto, creciendo dentro de la Biblioteca de Santiago. Entonces esas historias que suceden en la biblioteca son muy bonitas. O sea, efectivamente hay gente que ha transitado durante los 20 años, que ha crecido, o nos pasa, claro, tú dices, yo estaba en el INBA, ¿ya? Después estaba en la universidad y venía a estudiar, aquí tiene un ejercicio barrial. Y después voy con mi y ahora estoy conversando con la directora de la biblioteca. Con mi chico, ¿viste? Eso sucede y nos sucede muchísimo, ¿no? Gente que efectivamente... ¿En serio que ha pasado harto? Sí. Ya, mira, uno lo imaginaría como un caso, ¿no? No, es mucho. Nosotros tenemos varios, de hecho estamos haciendo ahora un nuevo estudio de usuario y los relatos de las personas de verdad son sobrecogedores. Como en el fondo este es un espacio que me salvó la vida en algunos casos. ¿En serio? Sí. ¿Ha llegado a ese nivel? A ese nivel, del espacio seguro. ¿Ya? Del y fondo, de salud mental. Exacto, de que estoy en este espacio donde a lo mejor en mi casa, cuando yo era joven, tenía ciertas situaciones de violencia y me venía a refugiar acá, y este fue el espacio que me salvó la vida. Mira, yo tengo, perdón que me alargue un minuto con esto. No, dale, que está fui a un colegio importante hace unos meses atrás a esta charla finalmente con los alumnos de cuarto medio, y al final yo vi una niña que estaba muy emocionalmente, como muy hacia adentro. Y al final se me acerca y me dice, ¿puedo conversar con usted? Sí, me dice, le quiero dar las gracias, porque en los momentos más oscuros, ¿ya?, de mi juventud, después de la pandemia, cuando ustedes abrieron, ¿ya?, y cuando yo sentía que no podía más, este espacio, yo de verdad que lo cuento y se me paran los pelos hoy día, este espacio me salvó la vida, me hizo entender que era bonito vivir.
Oh, qué tremendo. Si me vieran los No, en este minuto, o sea, fue muy fuerte. El momento porque sé que te emocionaste, pero que... Y eso pasa mucho. Qué fuerte que al final el conocimiento, lo que uno, no sé, pues siempre tuvo idealización, la biblioteca de Alejandría, que dicen que ahora encontraron los pilares en Egipto, pero que los lugares de conocimiento para la gente tenga también esta conexión tan personal y en un momento tan difícil para el país como fue la salud mental, porque la pandemia nos develó algo que quizás deberíamos haberlo discutido hace tanto tiempo, que es la salud mental en los lugares más particulares, más íntimos, como el hogar, como los espacios públicos, y en este caso que la biblioteca sea de esa sensación de espacio seguro es muy importante. Es muy importante, y así como eso hay muchísimas historias. Aquí conocí a mi pareja, yo vengo desde chico y ahora traigo a mis nietos y a mis hijos, o yo fui envejeciendo acá y ahora voy a la sala más 60. Aquí aprendí a usar el computador. Cuando había pandemia y no sabía cómo comunicarme con mis hijos, desde digitalmente en la biblioteca me enseñaron a usar plataformas para poder conversar. O sea, esas historias efectivamente son un poco lo que yo creo que fue lo que predicamos desde un principio, o lo que soñábamos desde un principio. Una biblioteca que tuviese la oportunidad de tal vez, a lo mejor, poder cambiarte un poquito la vida. Panoramas, planificación para lo que queda del resto del año, Marcelo. Acabamos de salir de las vacaciones de invierno, que es así una locura. Mucha gente. Vienen los 20 años, que son en noviembre, que en realidad nosotros estamos trabajando como este año como el marco de los 20 años, como en su totalidad. Tenemos Invierno a Conciencia ahora en agosto, que en realidad es una actividad que comenzó el año pasado pero fue maravillosa porque en el fondo es que la ciencia se apodere de la biblioteca, especialmente para el público escolar. Con muchísimas actividades. Seguimos con teatro mucho los fines de semana. Tenemos dentro de las actividades de aniversario la Comic Zone, que efectivamente es como ese espacio de cómics entretenido, con una cartelera que está ahí en total movimiento permanente. Tratamos efectivamente de mantener muchos talleres, actividades gratuitas, actividades para todas las edades. Tenemos espacios para todas las edades. Espacios que son exclusivos, como el caso de la Guaguateca, ¿no? Que es un espacio solamente para niñas y niños de 0 a 4 años, lo que no quiere decir que el resto de los niños más grandes no puedan estar en otros espacios, porque está la sala infantil, la sala de creación. Acabamos de inaugurar, de hecho, sala de creación y comiteca, así que hay biblioteca para rato. Para rato. Para los próximos 50 años más. Ojalá, Instagram, Facebook, ¿ya? TikTok, YouTube, así que está bien muy bien. Página web. Biblioteca Santiago siempre Biblioteca Santiago. Obedece, ahí está. Ya, pues, oye, con 20 años de vida, llamarse, hemos hecho una propuesta al final de siempre estas conversaciones. ¿Qué otro lugar, qué otro espacio, o más lugares, no te vamos a dejar solo la elección a uno, puedes proponer, ofrecer acá del barrio? Todas las instituciones del Circuito Cultural Santiago Poniente, ¿ya? Este mismo museo donde estamos grabando, el Museo de Historia Natural, Matucana 100, el Planetario. Yo también me voy un poquito más hacia el eje Matucana. Luz Chino lo valoramos, nuestro querido Planetario. Claro, y también los jardines de la USACH, el caminar por Matucana, el Museo Artequín, el Museo de la Educación, que está aquí un poquito más allá, el Bibliometro de Quinta Normal. Si se me queda alguno, por favor, perdónenme. El Museo de la Memoria, ¿eh? Entonces creo que efectivamente este es un barrio donde se da una posibilidad casi única en el mundo de contar con una inmensa cantidad de instituciones culturales, de espacios gastronómicos, un barrio muy potente, un barrio que efectivamente muy coloquialmente la lleva y tiene un poco de todo. O sea, puedo venir a comer, a pasarla bien, a ir al teatro. Van a inaugurar el Teatro Novedades, reinaugurarlo. Entonces es un museo, demasiado buen barrio. Bello barrio, como decía. Bello barrio, como dice Rodolés, uno de los vecinos insignes. Marce Valdés, muchas gracias de la Biblioteca Santiago por esta conversación acá en Sonidos Culturales de la Agenda Yungay, y que más de 50 años, que larga vida la Biblioteca Santiago. Larga vida la Biblioteca Santiago, está hecha para los próximos 200 años, así que esperamos yo en algún minuto ir como usuaria, ¿ya? Y por eso está la sala más 60, ¿viste? Estamos trabajando para uno mismo. Muchas gracias. A ti.
Esto fue Sonidos Culturales y Musicales de Agenda Yungay, que es una cápsula auditiva en formato de podcast que busca dar a conocer los distintos espacios culturales y artísticos de Yungay a través de la plataforma Agenda Yungay, una comunidad dedicada a visibilizar los procesos creativos que se desarrollan en el barrio. Todo emitido a través de la radio del Centro Cultural Manuel Rojas.